Buenos días, amigas y amigos. Es momento de comenzar este webinar ya. Este es el webinar de Nemus Latina número 14 y, digamos, como introducción del contenido de hoy día, les comento que CROI 2018, la conferencia CROI de retrovirus e infecciones oportunistas, tuvo lugar en Boston del 4 al 7 de marzo. Como de costumbre, esta conferencia, que es una de las más importantes en el campo del VIH, ofreció un espacio para debates comprometidos sobre la ciencia básica, el tratamiento y la prevención del VIH. En un momento en que varios estudios sobre nuevas formas y agentes de PrEP están en curso, muchos países también están diseñando planes para implementar la PrEP oral según lo recomendado por la OMS. Se está obteniendo un conocimiento significativo de tales esfuerzos y esto va a influir en la política global y también en la nueva investigación. La conferencia CROI 2018 fue un escenario donde se compartieron muchos ejemplos de dicho conocimiento y por eso para los webinars de este mes, tanto el de inglés que fue ayer como el de hoy, programamos una discusión sobre una selección de contenido y discusiones relativos a la PrEP que se dieron en esta conferencia. Y en particular, por sentir que de alguna manera sintetizaba las principales preocupaciones, dudas y lecciones aprendidas, nos enfocamos en una sesión, en un simposio que tuvo como título La PrEP funciona, ¿y ahora qué? ¿No? Este simposio incluyó 4 presentaciones. La primera, la intersección de la PrEP e infecciones de transmisión sexual, por Julia Schillinger. La segunda, impacto de la PrEP en la incidencia del VIH, por Ruel Cutiño. La tercera, 5 controversias en torno a la implementación de la PrEP, por Linda Gale Becker. Y la cuarta, una buena clase de desafío en la implementación de la PrEP, por Nelly Mugo. Todos estos abstracts están disponibles en el link que se puso en la invitación, aunque para ver las conferencias en sí entiendo que uno tiene que estar registrado. Digamos, estando registrado uno puede ver las conferencias en video. Está en inglés, por cierto. En fin, en esta discusión las discusiones de ayer y de hoy, con Vicente Guanira y Erika Conda, ambos doctores, parte de nuestro equipo de IMPREP en Perú, del proyecto IMPREP que se hace en Brasil, México y Perú, el estudio demostrativo sobre la PrEP, apoyado por UNITIC. Ellos dos han preparado este resumen con el material de la conferencia y eh, están participando. Ayer hizo la presentación Kelly en inglés, hoy día la va a hacer con Vicente en español. Ayer presenté a Kélica y un poco para ahorrar el tiempo, entonces presento directamente a Juan Vicente Guanira. Juan Vicente es médico graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, obtuvo una maestría en salud pública con mención en epidemiología en la Universidad de Washington en Seattle, tiene más de 15 años de experiencia en el campo de investigación en prevención de VIH, ha sido investigador de una de las sedes de IPREX, que demostró la eficacia de la PrEP en HSH, sirvió para la indicación, para la aprobación de la indicación de PrEP eh, para esta población en la reunión que tuvo la OMS, donde se definieron los lineamientos en relación con la prevención. Actualmente es investigador asociado del secretariado de NEMUS desde un inicio y también es parte del equipo de INPREP en el país. Es director ejecutivo de Inmensa, asimismo, una organización que ofrece servicios médicos y que hace investigación clínica en el Perú. Kélica es profesora auxiliar de la Universidad de California en Los Ángeles, investigadora asociada de la Universidad Cayetano Heredia, profesora de la Facultad de Salud Pública, vive en Lima desde 2004, ha trabajado en investigación y prevención de VIH y ITS desde entonces, tiene un doctorado en epidemiología de Hopkins con especialidad en infecciosas y actualmente está realizando
es parte del equipo de INPREP en el Perú también. Muy bien. Entonces, creo que podría ahora dejar con ustedes al doctor Guanira, a Juan Vicente, para presentar este resumen de las 4 presentaciones, y según el tiempo, tal vez para digamos, darle un poco de descanso luego de de cada una de las 4 presentaciones. Si hay alguna pregunta, podríamos verlas, ¿no? Para evitar que, digamos, se diluya el tema al final. Entonces, si alguien tiene una pregunta durante una presentación, la podría incluir en la ventana de chat para ver si al final de esa presentación específica, que son 4, como les dije, puede Juan Vicente responder esa pregunta. Yo como siempre, esta presentación va a ser grabada y luego subida a nuestro canal de YouTube y a la página web de Nemus. Muchas gracias. Entonces, Juan Vicente, por favor. Buenos días con todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿No es cierto? Ok, Sí, vamos a tratar de resumir como dice Carlos, estas 4 presentaciones que llevaron 2 horas en realizarse, en algo menos de 50 minutos. El contenido, comencemos por vamos a ver. Ok, el simposio, como dijo Carlos, se llamó Prefunciona, ¿ahora qué? Y este simposio resumió los temas claves en implementación de PrEP, que se incluye en la siguiente presentación: intersección de PrEP con las infecciones de transmisión sexual, e impacto del PrEP en la incidencia de VIH, 5 controversias en torno a la implementación del PrEP, y una buena clase de desafío en la implementación del PrEP, la experiencia de Kenia en la implementación. En cuanto a la primera presentación, la intersección del PrEP con las ITS, debemos decir que desde un principio ha habido la preocupación de que las ITS puedan elevarse si el PrEP conduce a una desinhibición sexual. El aumento en conductas sexuales de riesgo puede contrarrestar los beneficios del PrEP, ¿no? En los Estados Unidos ha habido un incremento a nivel nacional de ITS bacterianas en hombres, en comparación a un incremento mucho menor en mujeres. Una hipótesis es que este incremento está asociado al PrEP. El uso de PrEP se da predominantemente en hombres. ¿Cuáles son los impulsores o drivers del diagnóstico de ITS bacterianas? Puede haber una detección incrementada, dada por aumento en el tamizaje para ITS. La sensibilidad de las pruebas ha aumentado en los últimos años. Se está testeando o tomando muestras de diferentes sitios anatómicos y hay mayor oportunidad de testeo con el PrEP. En cuanto a la transmisión incrementada, que es otra de las razones por las cuales puede estar aumentado el diagnóstico de ITS, es el aumento en sexo sin preservativos, aumento de parejas sexuales o aumento en la duración de las transmisiones no tratadas. En relación a la detección, para hombres que tienen sexo con hombres, para HCHs, el CDC recomienda al menos tamizaje anual para gonorrea en 2 sitios anatómicos y para clamidia en 2 sitios. Perdón, es para Neisseria en 3 sitios anatómicos, que es uretra, recto y faringe, y para clamidia en 2 sitios. La serología para sífilis también está indicada. Para personas heterosexuales se recomienda testeo de Neisseria, gonorrea y clamidia para adultos en riesgo incrementado. El tamizaje para sífilis para mujeres gestantes, y no hay tamizaje extragenital, inclusive si se reporta sexo oral o anal. El PrEP no es una medicina, es un programa de salud sexual. PrEP se ofrece a personas en alto riesgo de infección por VIH. La evidencia de riesgo incrementado incluye un diagnóstico de una ITS bacteriana. La consejería y monitoreo de ITS es parte del PrEP.
un uso consistente de condones, prueba de VIH y evaluación de síntomas de ITS cada 3 meses, tamizaje de ITS, necesidad de gonorrea, clamidia, sífilis cada 6 meses. En algunos lugares esto se recomienda o se indica cada 3 meses. La adopción de PrEP en Estados Unidos ha sido bastante alta, especialmente entre el año 2015 y 2016, más de 30.000 por año en estos años. Casi en su totalidad son hombres, especialmente a partir del 2014. Acá podemos ver una gráfica mostrada en la presentación que indica cómo el número la tasa de diagnósticos de VIH se mantiene constante o ha disminuido a través de los años, mientras que las tasas de infecciones por infecciones de transmisión sexual como gonorrea, sífilis primaria y secundaria y clamidia han estado en aumento. Las tasas de ITS en hombres fueron incrementándose mucho antes que el año 2012, que es la fecha en donde se implementa, se comienza a utilizar PrEP o se da la indicación de PrEP, ¿no? Y otros cambios que ha habido también asociado a esto es la introducción de otros, otras situaciones o otros instrumentos que pueden aumentar o cambiar la dinámica de las relaciones sexuales o el diagnóstico en hombres que tienen sexo con hombres. La introducción del iPhone, otros aplicativos, el uso de Grindr para buscar parejas sexuales. El ACA es de America, es un acta para, es una normativa americana para que sea el cuidado de salud más, pueda estar al alcance de todos. Y esta acta en el año más o menos 2009 se modificó para incluir jóvenes y al final en el 2013 para incluir a mucho más gente. Estos son dentro del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y como vemos, el HPTN 052 y el PrEP recién se aprobaron en el 2011 o 2012, pero las tasas han estado incrementándose desde mucho antes. El aumento en la detección de ITS no solo se incrementó no solo hay un incremento en la disponibilidad de pruebas, sino también el cambio masivo hacia pruebas de amplificación de ácido nucleico, o también conocidas como NAT. Mejoró el tratamiento mucho, mejoró la adherencia a las guías de los proveedores de salud, ayudado por la autocolección de muestras con hisopos. Acá vemos un gráfico en donde vemos cómo el porcentaje de el incremento en pruebas de clamidia y gonorrea por NAT en un laboratorio donde se hacen este tipo de pruebas en Estados Unidos entre el año 2013 y 2015. Como se ve, el gran incremento en pruebas realizadas es en hombres, tanto faríngeo como rectal. No tanto así como en uretral o en mujeres, ¿no? 160 y 180% de incremento. Y aquí vemos una gráfica de el número de infecciones por clamidia y gonorrea, y las barras más oscuras son las solamente diagnósticos extragenitales. Y como vemos, a partir del 2011, 2012, en ambas situaciones, el aumento de diagnóstico extragenital ha aumentado. El aumento en la detección de ITS y la PrEP. El tamizaje de ITS es parte de un programa de PrEP. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Hay un aumento en el tamizaje para ITS debido al PrEP. Por lógica, esto se traduce en un aumento en el diagnóstico de ITS. Los que están en PrEP tienen un riesgo incrementado y el tamizaje y tratamiento regresan
el tamizaje y tratamiento de las personas con ITS hacen que estos regresen a la persona al pool de susceptibles. O sea, el tratarlos, una vez están tratados, otra vez se vuelven susceptibles a adquirir otra ITS. Entonces, el número de infecciones puede aumentar por este hecho, ¿no? No hay un incremento en ITS entre los usuarios de PrEP. En estudios de etiqueta abierta y en estudios de implementación se ha visto esto. Algunos sí describen comportamientos de riesgo. A nivel individual, los que están en PrEP pueden cambiar su comportamiento o cambian su comportamiento. A nivel comunitario, desde el año 2005 al 2014, el sexo anal sin condón se ha ido incrementando. No no hubo cambios en tendencias, excluyendo aquellos en PrEP. O sea, el incremento ha sido más o menos constante desde esta época. Adicionalmente, hay un incremento en el número de parejas sexuales reportadas y también hay evidencia de más sífilis entre aquellos individuos sin VIH. En resumen, se ha visto incremento en el diagnóstico de ITS y comportamientos sexuales de riesgo previo al PrEP y al HPTN052. El HPTN052 es el estudio que demostró que el tratamiento como prevención funciona en el caso del VIH. Hay evidencia de compensación a nivel de la comunidad, no limitado solo a los usuarios de PrEP. El incremento en la detección es la explicación más probable. El uso del NAT y el testeo extragenital, así como el incremento en la transmisión. PrEP es una intervención de control de ITS, entonces es crítico para individuos en alto riesgo. Tratar de entender mejor el uso de PrEP y las medidas estandarizadas de riesgo a nivel comunitario es importante. Se necesita hacer un mejor trabajo en entender las barreras para el acceso a PrEP y trabajar en mejorar la notificación de las parejas. Trabajar en asociar el PrEP al uso de condón y promover el PrEP como una intervención de salud pública también es imperativo. Se puede estar en PrEP o fuera de PrEP cíclicamente. Si estás en PrEP en algún momento, hay indicación de tamizaje para ITS, debe ser demostrado. No debemos esperar que una persona a lo largo de su vida pueda identificar periodos en los cuales está en riesgo de adquirir VIH y desea iniciar PrEP. Y si desea iniciar PrEP, entonces esta persona también tenemos que asumir que está en alto riesgo de infección de transmisión sexual. Esto es el fin de la primera presentación. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esta. Carlos. Perdón, sí, disculpa. No, creo que No, me parece que no tenemos en el chat. Recuerden que pueden hacer durante la presentación preguntas o comentarios. En principio, fue una presentación general sobre el gran tema de las infecciones de transmisión sexual, que yo creo que uno de los mensajes claves está en digamos, eh, la importancia de no malinterpretar el surgimiento o la identificación de un número creciente de ITS durante un proceso de seguimiento y digamos, control de la persona, chequeo para PrEP, con la idea de que hay una epidemia de por sí. Lo que es posible, digamos, en algunos casos, pero aparentemente en la mayor parte de países debe interpretarse más bien como una epidemia de ITS ya preexistente, porque desde hace un tiempo hay un cambio en el patrón epidemiológico progresivo, probablemente porque con las apps de sexo como Grindr, ¿no? Grindr, hay y otros cambios. Entiendo que, por ejemplo, en México hay un ingreso de SLAM, de drogas inyectables, metanfetamina, como las que se han causado epidemias de ese tipo en Estados Unidos. Entiendo que en México hay una subida de esto, no sabemos si en el resto de América Latina esto se va a dar. Podría darse un conjunto de cambios más allá de lo que
estamos pensando. Entonces, más bien, lo que se puede ver en la digamos, lo que implica aplicar, establecer un programa de PrEP es que de alguna manera establecemos un programa de salud sexual, un programa de chequeos periódicos. Si se le ve de esa forma, se podría de alguna manera aprovechar un riesgo, convertirlo en una oportunidad. Aquí tiene una pregunta. ¿Se sabe qué tanto los kits de pruebas autoaplicadas de ITS han mejorado la detección? Juan Vicente, ¿se sabe qué tanto los kits de pruebas autoaplicadas de ITS han mejorado la detección? Yo Las te puedo pruebas, decir, sí, nomás. sí, sí. Lo que muestra en la presentación, sobre todo en el slide de el aumento en uso de NAT en los Estados Unidos entre el 2013 y 2015, básicamente ese aumento en pruebas autoaplicadas, porque son diagnósticos por lo general extra genitales, ¿no? O sea, son pruebas para detectar gonorrea rectal, gonorrea faríngea, y que normalmente son autoaplicadas, ¿no? Entonces sí ha habido un gran incremento en el uso de pruebas autoaplicadas, y esto ha mejorado el diagnóstico para otras ITS, ¿no? Sobre todo gonorrea y clamidia. Ok, entonces eh, creo que podrías pasar a la siguiente presentación, Juan Vicente. Gracias. Ok, entonces la segunda presentación fue dada por el doctor Coutinho, que es impacto del PrEP en la incidencia de VIH. Ok, básicamente primero se vio un poco sobre cuál era la efectividad de PrEP para reducir la incidencia de VIH, y y que la incidencia de VIH, la reducción, perdón, en la incidencia de VIH está muy fuertemente asociada a la adherencia al PrEP, ¿no? Ya en el estudio IPREX y en otros estudios se demostró que existe una reducción de riesgo que está asociado al uso de PrEP, que va desde el 44 hasta probablemente el 100%, y la adherencia juega un rol clave para la efectividad de PrEP. Acá vemos cómo está la relación entre el nivel de adherencia en un estudio y la efectividad, y en esta gráfica vemos cómo el porcentaje de detección de droga hace que hay una relación directa entre la porcentaje de detección de droga y eh, la eficacia del PrEP, ¿no? Eh, Proveer PrEP a grupos de riesgo sustancial va a permitir también disminuir la incidencia de VIH en grupos de alto riesgo, va a mejorar el acceso a estos grupos, y tendrá un efecto, y puede tener efectos adicionales. Va a disminuir la transmisión del VIH en usuarios de PrEP hacia sus parejas sexuales y compañeros con los que comparten drogas inyectables, lo que causa disminución global de la incidencia. Tenemos que tener en cuenta que el impacto de la incidencia de VIH es altamente dependiente del comportamiento sexual, del intercambio de agujas, entre otros temas. Si el comportamiento sexual varía demasiado, entonces la eficacia puede también variar bastante en un sentido contrario, ¿no? Al del comportamiento sexual. Acá tenemos algunos estudios de modelamiento en los cuales han evaluado el impacto de PrEP en ciertas poblaciones. En este caso es en población, en países de baja prevalencia con grupos claves, que son grupos en los cuales la incidencia de VIH es bastante alta. En estos modelos se asume que PrEP es usado en los subgrupos de más alto riesgo. En ambos modelos, uno en Londres, en el Reino Unido, perdón, y el otro en Holanda, se ve que en estos modelamientos la eficacia de PrEP en HCH hay una disminución de la incidencia entre 20 a 25%,
dependiendo de los niveles de adherencia al servicio, ¿no? Entonces, en estas poblaciones hay un impacto claro en la incidencia de VIH si se aplican programas de PrEP. Pero, ¿se puede eliminar el VIH mediante un programa de PrEP? Se ha visto que hay una disminución en la infección, en la tasa de infección por VIH, pero esta disminución va a tomar mucho tiempo. Se ha estimado que puede llegar a tomar 80 años en disminuir la prevalencia de VIH de 8% en población clave a menos de 2%. Y algunos estudios dicen podría llegar hasta más de 100 años en llegar a esto. Acá vemos gráficamente cómo se puede llegar a disminuir y cuándo podríamos llegar a una prevalencia de 2% de población clave, dependiendo de las diferentes coberturas de PrEP, ¿no? Pero estamos hablando de 80 años aproximadamente, o sea que es bastante difícil y complicado que veamos estos cambios en un futuro cercano, ¿no? Como impacto de la introducción de PrEP en algunos países en Europa, lo que se ha visto es una disminución en el número de diagnósticos de infecciones por VIH. En las clínicas de Londres, Brown y colaboradores han reportado una disminución en el número de diagnósticos. El incremento de la cobertura de PrEP ha disminuido el diagnóstico de VIH en población HCH en Londres. Como vemos, los números están bajando constantemente en esta población. Igualmente en Sydney, Australia, los diagnósticos nuevos de VIH han disminuido en 32% en relación a la época pre-PrEP, ¿no? O sea, 32% menos diagnósticos de VIH comparando años pre-iniciación de PrEP versus los años donde ya el PrEP estaba establecido como un servicio, ¿no? En Australia, en Sydney. Como analogía, mostraron la eficacia del programa de vacunación para hepatitis B. Por ejemplo, el impacto del programa de vacunación para hepatitis B, donde la vacuna es gratuita, en los 15 años de existencia han llegado a más de 58.000 hombres que tienen sexo con hombres. Y el número anual de notificaciones de infección aguda por hepatitis B ha disminuido alrededor desde 3.000 a menos de 1.000 en el año 2016. O sea, el impacto ha sido muy grande en cuanto a disminuir el número de infecciones agudas. Y además también ha mejorado la proporción de pacientes o personas que se colocaban una segunda vacuna o tercera vacuna. Esto podría verse también en el caso de un programa de implementación de PrEP. El número de infecciones nuevas va a disminuir tremendamente cuando la cobertura sea la adecuada o la más alta posible y se enfoque en población de alto riesgo. También hablaron sobre migrantes de países con alta prevalencia a países de baja prevalencia. En este caso, países del África subsahariana, y cuál sería el impacto de un programa PrEP en esta población de migrantes. En los migrantes de la África subsahariana, el clade predominante es el no-B, así que se evaluó mediante estudio filogenético cuál ha sido el comportamiento de este clade durante los últimos años. Y lo que se ha visto que las cadenas de transmisión en población de migrantes, cuando estamos hablando de población heterosexual, es muy pequeña, de 1 a 2 miembros por cadena, mientras que las cadenas de hombres formadas por hombres que tienen sexo con otros hombres pueden llegar hasta 40 miembros. Esto
se puede ver acá, la mayoría de las cadenas en rojo son las de sexo heterosexual y las cadenas en azul son las de HCH. Entonces, vemos que la gran mayoría de cadenas solamente son de uno o dos miembros en grupos heterosexuales, ¿no? Lo mismo se puede ver también en personas del subtipo B, o sea, que es el predominante en Europa y en América del Norte y del Sur, ¿no? Entonces, el impacto que podría tener de aplicación de un programa PREP para migrantes en población general podría ser muy limitado, ¿no? En cuanto a países de alta prevalencia, el modelamiento del uso de PrEP en Sudáfrica, eh, con una cobertura de 18% en mujeres jóvenes y 95% en trabajadoras sexuales, podría lograr solo prevenir la infección de 1 a 7% prevenir 1 a 7% de las infecciones por año. Lo mismo se ha visto en otro estudio en KwaZulu-Natal, que el impacto de PrEP sería limitado, pero el encontrar personas infectadas recientes e iniciar carga tendría un impacto mucho más grande que solamente que ofrecer PrEP, ¿no? PrEP debería ser parte de los servicios integrales de salud, pero para países de alta prevalencia en población general debería buscarse principalmente personas recientemente infectadas iniciar targa, perdón. En cuanto a la infraestructura médica necesaria y el monitoreo necesario para un programa de PrEP, el autor lo que menciona es que se necesitan guías de uso de PrEP para profesionales de salud claras. Una infraestructura médica es necesario pensar en lo que se necesita antes de proporcionar PrEP y durante la prescripción de PrEP. Necesitamos saber, vamos a necesitar pruebas rápidas, cuántas pruebas rápidas, los establecimientos de salud en donde vamos a ofrecerla, si es equipos móviles, cómo vamos a implementarlos, cómo vamos a proveer el medicamento PrEP a las personas que lo necesitan, etcétera, ¿no? Aquí hay que hacer una tingencia que esta presentación es básicamente para países de Europa, ¿no? Entonces, de repente en nuestra realidad, la infraestructura necesaria no tendría que ser tan elaborada o tan grande para poder proveer PrEP. La evaluación del programa a través del monitoreo hay que tener evidencia de la efectividad, hay que monitorizar las ITS, los comportamientos de riesgo y la resistencia a antirretrovirales para tener un programa efectivo. En conclusión, los programas deben enfocarse en los grupos de más alto riesgo. Hay que tener una alta cobertura y una adherencia buena son esenciales para un programa exitoso. Cualquiera sea el programa que adoptemos, es extremadamente importante enfocarse en los grupos de más alto riesgo. En países de baja prevalencia, enfocarse en poblaciones clave. En países de alta prevalencia, el PrEP puede proteger a grupos de alta incidencia, pero el impacto global sería limitado. El PrEP necesita una buena infraestructura médica. El monitoreo a nivel nacional o regional es esencial para evaluar el impacto del PrEP en la incidencia de VIH. Aquí termina la segunda presentación. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, hay una de Miguel Corral, dice sobre infraestructura médica y monitoreo, ¿qué tan seguro y efectivo se considera que será la PrEP en países latinoamericanos, donde los sistemas de salud tienen muchas carencias y no han sido capaces de dar una respuesta efectiva al VIH, particularmente el caso de México, a diferencia de otros países en Norteamérica o Europa? Ok, esta presentación tenemos que tener en cuenta que está hecha en el contexto de países europeos. Como mencionan, en nuestros países la infraestructura de salud es precaria, limitada y con muchos problemas, sobre todo en personal de salud, que va rotando, no está entrenado, o los entrenamos y después ya no está.
y tenemos que volver a entrenar gente. En el caso del contexto latinoamericano se va a ver principalmente el efecto. En la última presentación vamos a hablar sobre cómo ha sido el ejemplo de implementación en Kenia, que tomando la distancia se parece más a una implementación en un país latinoamericano. En nuestros países, básicamente la infraestructura es necesaria, pero no es indispensable. Pues, se puede tener diferentes métodos de provisión de PrEP en donde la infraestructura o el material humano no sea tan importante como lo es el peso de estos variables, estos factores, no sea tan importante como lo es en Europa, ¿no? Entonces, sí se puede implementar en países de Latinoamérica donde hay infraestructura limitada, en donde los recursos son limitados. También se puede implementar una estrategia de PrEP efectiva. Vamos a Juan verlo en la Vicente, última sí, presentación. sí, Juan Vicente, tal vez ya yo comentaría que de hecho el programa de tratamiento antirretroviral es un poco más complejo que PrEP y sí se puede implementar, se ha podido implementar. Entonces la diferencia y el reto acá es que en América Latina la prevención se tiene que concentrar en poblaciones clave y los servicios para poblaciones clave a nivel preventivo a veces están menos desarrollados, ¿no? Son servicios menos amigables, ¿no? Tenían que ver con el trabajo sexual. Entonces, a un nivel primario, tal vez el montar esto sí implica un proceso de adaptación. La ventaja que tendría es que convertiría de repente o lograría una estructura mejor para programas de seguimiento de salud sexual a ese nivel, cosa que todavía no se está dando en el nivel necesario, ¿no? Entonces, de repente, acondicionar los programas a nivel preventivo, ¿no? Digamos, prevención de VIH y ITS, como para implementar un programa de PrEP tendría, pienso yo, la ventaja parcial de generar de que la infraestructura tendría que acondicionarse un poquito y permitiría que la gente pueda tener motivo, alguna gente, para venir para controles más frecuentes, ¿no? Pero, de hecho, no es buena infraestructura médica en relación tal vez con un país que tiene un sistema muy, muy limitado, que no es el caso de la mayor parte de América Latina, ¿no? Bueno, ahí quedo y sigue, por favor. Ok, entonces pasamos a la siguiente presentación. Eh, que habla sobre 7 controversias en torno a la implementación de PrEP. Eh, esta ¿Está preparado el PrEP para ser implementado ampliamente ya en estos años? Se estima que más o menos 220.000 personas están en PrEP, mayormente en Estados Unidos. No se incluye a aquellos que están comprando están comprando PrEP por su cuenta, que aproximadamente se estima que son 55.000 personas alrededor del mundo. Y también consideramos que hay gente que son como club de compradores de PrEP, que los compran en mercados negros o de otros sitios donde la regulación les permite comprar sin una indicación médica. Entonces se evidencia que hay cada vez más gente que quiere PrEP, que está deseoso de conseguir o de saber cómo funciona el PrEP. Y de los estudios clínicos y de los estudios de implementación y etiqueta abierta que hemos visto, sabemos que PrEP funciona. ¿Ok? Aquí tenemos una lista de países que ya están implementando PrEP. Cada vez esta lista se va incrementando. Entonces, esto ha traído consigo preocupaciones o controversias. ¿Qué pasará si cuando se implemente el PrEP va a pasar algo? La primera controversia es, ¿el PrEP funciona para mujeres en África? El riesgo, ha habido varios estudios que han enfocado PrEP en población de mujeres y en los cuales ha habido
reducción del riesgo de adquirir VIH, pero hay otros estudios en los cuales estos no han alcanzado una eficacia en reducir el riesgo de adquirir VIH. Por ejemplo, acá vemos en este estudio los resultados de estudios FEMPREP, VOICE, con tenofovir y tenofovir en tricitabina, en donde la adherencia fue baja y la eficacia del PrEP también ha sido baja o no ha habido eficacia. En contrario, para estudios en donde la adherencia fue alta, sí hubo eficacias significativas, ¿no? En mujeres y en parejas, ¿no? Entonces, uno de los claves para entender si el PrEP funciona en mujeres, sí, pero tiene que haber una buena eficacia para poder, para que sea efectivo. No hay razón para pensar que si se toma correctamente no vaya a ser eficaz el PrEP, ¿no? En mujeres. Esto no, un momentito, tengo que mover esto. Una de las controversias en relación a que si el PrEP funciona en mujeres es encontrar concentración adecuada de medicamento en tejido vaginal. Se ha visto que en el tracto vaginal femenino las concentraciones de PrEP son mucho menores que en el tejido colorectal, y por lo cual hace que la eficacia sea un factor mucho más importante en mujeres que en hombres, ¿no? Acá en el Partners PrEP se estima que hay una disminución de la incidencia de VIH en 90% cuando se toma Truvada 7 días por semana. Sin embargo, y por el lado en hombres, en el Ipresolé, se encontró una disminución de incidencia de VIH de al menos 90% cuando se tomaba 2 o más dosis por semana. Entonces, la adherencia es mucho más importante en mujeres cuando estamos hablando de PrEP con tenofovir y tricitabina. Eh, que en hombres, ¿no? En este CROI se presentaron resultados que no están mostrados acá sobre la concentración de TAF, que es la nueva formulación del tenofovir, en donde se encuentra que las concentraciones de TAF en tejido genital femenino son mucho más altas que las concentraciones de tenofovir. Por lo tanto, habría un efecto mucho más temprano de protección en estas mujeres usando TAF. Pero todavía esto está en evaluación, en estudios, ¿no? Como les mencionaba, el FEMPREP y el VOICE han tenido resultados negativos, principalmente debido a la baja adherencia. Quizás para las mujeres, porque las mujeres no querían usar PrEP. La mitad de las mujeres nunca tuvo detección de plasmática de medicamento. Hubo muchas razones por las cuales las mujeres no iniciaron o no continuaron tomando PrEP en estos estudios, que se pueden evaluar o leer en los diferentes artículos de estos estudios, ¿no? Los estudios de etiqueta abierta han funcionado mucho mejor. La mayoría de mujeres sí usaban PrEP, sí se adherieron a la terapia como estaba indicado. Entonces, con esto mejoraron mucho la eficacia de PrEP en los estudios de etiqueta abierta. El tipo de virus, la penetración en los tejidos es más baja en la vagina. Hay una simbiosis en el tejido vaginal. Las ITS pueden contribuir más en
en la susceptibilidad para infección por VIH. Son preguntas que todavía están sin contestar y que debemos pensar en ellas. El PrEP parece funcionar mejor. Las mujeres que lo han adoptado necesitan tomar el PrEP diario, mientras que en hombres con 4 pastillas por semana hay una protección casi 100%. La segunda controversia que mencionan es que lleva tiempo para que el PrEP funcione, especialmente en mujeres. Ya lo vimos hace unos momentos. Se sabe que hay una pequeña ventana después de la infección por VIH para actuar en prevención. Los modelos en animales de PrEP y los modelos, la evidencia en transmisión materno-perinatal han demostrado que 7 días por lo general funcionan para prevenir. Una vez que la exposición al VIH ha ocurrido, necesitas actuar rápidamente, hasta 72 horas, pero lo antes posible si estamos hablando de profilaxis post-exposición. El PrEP no parece necesitar un periodo de iniciación tan largo, al menos para hombres. Se necesita mayor información para mujeres, como ya hemos mencionado. En hombres con 4 pastillas ya hay una protección consistente y niveles de 2 pastillas por semana ofrecen una buena protección contra el VIH. Otra controversia es que el PrEP no es seguro durante el embarazo. Lo que se ha visto es que para mujeres con parejas VIH positivas hay un riesgo muy incrementado de VIH de seroconversión si están buscando concebir. La adherencia al PrEP en mujeres embarazadas, en un estudio que se hizo, resultó ser mucho más alta. Acá vemos mujeres en PrEP expuestas, mujeres en PrEP no expuestas, y siempre mujeres embarazadas expuestas a PrEP, mujeres embarazadas no expuestas a PrEP, y parece que no ha habido ninguna diferencia entre las tasas de partos pretérmino, pérdidas durante el embarazo o defectos al nacimiento, ¿no? No había mayores diferencias entre estar expuesto a PrEP o no estar expuesto a PrEP. La OMS indica que la PrEP debe ser ofrecida y continuada durante el embarazo en mujeres en riesgo sustancial de adquirir VIH. Entonces, el PrEP es seguro durante el embarazo y debe ser ofrecido si la mujer está considerada en alto riesgo de adquirir VIH. Otra controversia es que el PrEP en gente joven no funciona, pero PrEP en gente joven funciona, pero no tan bien como en ya personas adultas. Acá vemos los resultados del estudio de PrEP, donde la definición de buena adherencia era encontrar medicamento a una tasa de 95 picogramos por mililitro y una baja adherencia de, por ejemplo, es la piperina, menor de 23.5, ¿no? Aquí lo que muestra son las visitas en las cuales hay una buena adherencia y las visitas donde hay una mala adherencia. Estamos hablando, este es un estudio en mujeres. Y como vemos que la adherencia baja conforme el grupo etario es más joven. La gente de mayor edad tiene mejores adherencias y la gente más joven, inclusive los jóvenes de 18 a 21 años, la adherencia es mucho más baja. Y esto se da básicamente en las visitas trimestrales. O sea, durante los primeros meses que las visitas son mensuales, la adherencia es buena, pero ya cuando pasamos a adherencias trimestrales, la adherencia es mucho más baja. Acá vemos cómo en la semana 10 del estudio para gente joven y después de 30 semanas en el estudio, no hay diferencias entre las adherencias en los diferentes brazos, ¿no? El proyecto PREPARE, o también conocido el ATN 113, lo que hizo fue
enroló 300 jóvenes HSH, VIH negativos entre 15 y 17 años. La mayoría de estos alcanzó niveles de medicamento protectivos durante las visitas mensuales. La adherencia cayó en las visitas trimestrales y la gente joven necesitó mayor apoyo para ser adherente. Se vio lo mismo en otros estudios, ¿no? Entonces, si los manteníamos en visitas mensuales, la gente joven mantenía una adherencia adecuada, pero cuando ya los pasábamos a trimestrales, la gente más joven decaía en su adherencia. Acá, disculpen, se ha sobrepuesto, y acá vemos cómo la adherencia va disminuyendo conforme las visitas se hacen más espaciadas, ¿no? Otra cosa importante es que el PrEP es una intervención médica, se dice. Eh, Debemos pensarlo como una decisión de estilo de vida. No medicalizarla. Esto es lo que funcionó con los condones. Eh, Hacer el PrEP más accesible, PrEP móvil, hacer el PrEP interesante y divertido. Hay buenos ejemplos de materiales comunicacionales para PrEP, el mercadeo social de condón. Acá vemos, por ejemplo, afiches en donde se muestra de manera muy lúdica, muy colorida, se ofrece el servicio de PrEP, ¿no? Entonces debemos llevar a eso, no medicalizar la intervención, tratar de hacerlo más asequible o más cercano a la población que quiere utilizarla. El PrEP causa ITS, es otro de las controversias. Ya hemos visto en la presentación de Schillinger que esto es relativo y no es un factor importante en cuanto a la implementación de PrEP, aunque el PrEP no causa ITS, pero sí debemos tener en cuenta las ITS cuando nosotros implementamos un programa de profilaxis preexposición, ¿no? Con Vicente, tenemos solo 10 minutos, así que trata de Ok, acelerar. acá vemos, por ejemplo, cómo la frecuencia de ITS y la distribución en usuarios PrEP. Acá vemos, en naranja son las personas que están usando PrEP, cada vez hay mayor número de ITS, pero el número total de casos también está aumentando en las poblaciones que no usan PrEP y también en la población VIH, que está viviendo con VIH. Por último, el PrEP es muy caro, es una de los cuestionamientos. Y vemos en diferentes estudios que ofrecer PrEP es mucho más costo efectivo que tener que a una persona en tratamiento antirretroviral de por vida, ¿no? Entonces, si nosotros debemos balancear entre tomar PrEP por un periodo de tiempo en el cual se considere que está en alto riesgo o tomar tratamiento antirretroviral de por vida, el PrEP no es tan caro como el Targa de por vida. Entonces, en resumen, hay 6 hechos acerca del PrEP. El PrEP diario funciona en mujeres jóvenes, el PrEP funciona para una concepción segura, PrEP no causa ITS, pero las ITS necesitan atención. El PrEP para la protección es probablemente de 2 a 7 días, el tiempo para la protección es de 2 a 7 días. El PrEP es un estilo de vida, no una medicina. PrEP es costo efectivo cuando el costo de no usarlo es la infección por VIH. Bueno, si hay alguna pregunta, pasaremos rápida. Si no hay ninguna pregunta, pasaremos rápidamente a la última presentación. Sí, yo solo respondo rápidamente a una pregunta de Berta sobre qué hacer si se implementa PrEP y si no se ha desarrollado un estudio de prevalencia o incidencia de una población dada antes de implementar la PrEP. En realidad, si es que uno quiere ver el impacto, uno tiene que tener una medida concreta antes. Ahora, lo cierto es que para incluir a una población en un programa de PrEP hay que hacer el screening y, o sea, de alguna manera, el mismo screening para ingresar a las personas a la PrEP implica una especie de, por lo menos en las personas que llegan, implica una especie de estudio de prevalencia, porque las personas que sean positivas no van a participar. O sea,
de por sí va a estimarse una prevalencia en las personas que llegan. Y lo ideal sería que en las personas, digamos, que se pueda hacer un estudio con, digamos, distintos niveles de sensibilidad de ELISA para ver cuáles infecciones son recientes, cuáles no, y de ese modo estimar también la incidencia, ¿no? Entonces, yo diría que eso es algo, sí, dije, ¿no? Estimar la incidencia, pero digamos, la única forma de hacerlo si es que uno no tiene una cohorte es con aprovechar el momento en que uno hace las pruebas para el reclutamiento y ahí utilizar los reactivos que nos permitan estimar la incidencia. Ahora lo que está disponible es mejor que lo que había antes, ¿no? En fin, no tenemos mucho tiempo, Juan Vicente, por favor. Ok, rápidamente. eh, la última presentación habla sobre cuál ha sido la experiencia de Kenya en su proceso de implementación de PrEP. Eh, Comenzamos con que las tomas de decisiones deben ser informadas a fin de ampliar con éxito los programas PrEP, ¿no? Ya existe mucha evidencia sobre que el PrEP funciona, evidencia sobre diferentes preguntas que se debe tomar en cuenta para poder implementar un programa de PrEP, y los estudios clínicos, los estudios de etiqueta abierta, perdón, los estudios de demostración han contestado muchas de estas preguntas. ONUCIDA pide que para el 2020 hayan más o menos 3 millones de usuarios de PrEP, y actualmente todavía estamos un poco lejos. La meta para el 2017 era de 336.000 y solamente estábamos alrededor de 200.000 personas en PrEP. El marco para el escalamiento en Kenia estaba dado por planes en políticas de Estado, presupuestos, consideraciones de entrega, creación de la demanda, monitoreo y evaluación. En estos ámbitos es los que el gobierno de Kenia tenía que estar pensando para implementar una estrategia de PrEP exitosa, ¿no? El entorno político, el entorno en Kenia fue bastante bueno. Ya en el 2016 tenían las guías de tratamiento territorial incluían PrEP para todo aquel que estaba en riesgo. En mayo de 2017 Kenia lanzó su programa asociado su programa de PrEP asociado a un fortalecimiento de los programas de pruebas rápidas, de pruebas para VIH. Y el PrEP es parte de la estrategia de prevención combinada para el Ministerio de Salud de Kenia, ¿no? Los hitos en el escalamiento, básicamente en julio del 2016 lanzaron las guías de tratamiento antirretroviral. En octubre se creó un grupo de trabajo técnico para PrEP. En noviembre comenzaron las reuniones para la implementación de PrEP y sobre talleres para aprender sobre las lecciones claves de otros proyectos de demostración. Estas reuniones se dieron entre noviembre y abril de 2017. Eh, en diciembre de 2016 ya en Kenia había una versión genérica de tenofovir disponible para el uso en prevención, y en mayo de 2017 se lanzó el programa de PrEP. El grupo técnico estaba coordinado por el Ministerio de Salud, y las actividades tenían que ver con abogacía, comunicaciones, productos, conseguir los productos y la cadena de suministros, planeamiento y coordinación, investigación, costeo, modelamiento y cómo hacer el monitoreo y evaluación de este programa. Las consideraciones para una entrega estratégica estaban dadas por involucraban a los potenciales usuarios de PrEP, los proveedores, legisladores, la factibilidad, preparar el plan de comunicación para el usuario final y la capacitación de proveedores, capacidad del sistema de atención. Tenía que estar dispuesto a adaptarse a las nuevas intervenciones de prevención. ¿Quién estaba autorizado a recetar PrEP? El médico, la enfermera, ¿quién debía dar la indicación de PrEP? ¿Cuál es el límite de edad para proveer PrEP? Mayores de 18 años, 14, 15 años. Recordemos que Kenia tiene una epidemia generalizada y uno de los grupos más afectados son las adolescentes y jóvenes, ¿no? El monitoreo de la resistencia a los medicamentos, presupuestos, participación comunitaria, todos estos temas tenían que ser
abordados por este grupo técnico para lograr una estrategia exitosa. Kenia es uno de los países con mayor carga de enfermedad por VIH. Lo que ellos han hecho es dividir su país en 3 categorías dependiendo de la carga de infección por VIH en zonas de riesgo bajo, medio y alto, y se priorizan las poblaciones de mayor riesgo, ¿no? Parejas o matrimonios o parejas eran el 44%, HCH 25% y personas con riesgo sexual y heterosexual, riesgo heterosexual ocasional 20%, ¿no? Una cosa interesante es que los jóvenes, siendo solamente el 20-25% de la población, pero ellos involucran el 51% de las infecciones por VIH, ¿no? Ellos también priorizaron que los mensajes deberían ser diferenciados de acuerdo a la población objetivo, mensajes positivos, gente feliz, debían ser mostrados en estos mensajes, y hay que seleccionar adecuadamente los medios de comunicación. Campañas de mercadeo social, principalmente en medios escritos, para el caso de Kenia, por la poca penetración de la televisión en zonas rurales en donde la epidemia estaba diseminada, ¿no? Algo clave que mencionan es que hay que mantener simple el servicio. Hay que usar formatos simples para evaluar el comportamiento de riesgo. La prueba de creatinina y hepatitis B no son mandatorias en su programa. La participación de socios estratégicos puede mejorar la implementación, pero se necesita un alto grado de coordinación para coordinar entre los socios estratégicos, ¿no? En cuanto a la implementación del PrEP, la adopción ha sido lenta. De abril 2017 a diciembre 2017, de 1.000 personas en PrEP ha aumentado a solamente 11.000 personas en PrEP. Hay que aprender, sin embargo, hay que aprender de los adoptadores tempranos, en este caso Estados Unidos, Europa y Australia, en donde se ha visto que la adopción de PrEP ha sido lenta al inicio, pero luego ha despegado. Ellos muestran un aumento de 6.9% de veces, perdón, un aumento de 6.9 veces el aumento del inicio de PrEP entre el 2012 y 2016. La adopción es baja hay que tener en cuenta que la adopción es baja entre afroamericanos, latinos, gente joven y mujeres trans, ¿no? La PrEP para población general, ellos mencionan que debían darse en diferentes establecimientos, clínicas de tratamiento para abordar parejas serodiscordantes, clínicas de salud sexual para abordar mujeres, chicas jóvenes y adolescentes y jóvenes, clínicas para jóvenes, clínicas móviles. Las opciones deberían ser variadas, iniciar el mismo día, programas para autopruebas, plataformas comunitarias o entrega comunitaria para mujeres jóvenes, campeones de PrEP, gente que esté dispuesta a hablar del PrEP en las comunidades, grupos de WhatsApp para fomentar el uso de PrEP, son entre algunas de las cosas que ellos mencionan, ¿no? Para población clave, la provisión deberías considerar también provisión el mismo día de inicio, centros de acceso rápido a tratamiento, centros de salud pública, proveer PrEP en clínicas privadas, etcétera, ¿no? Las consideraciones para convertir la provisión de PrEP posible, o sea, cómo hacer posible una provisión buena de PrEP, ellos han considerado que debería estar liderado por las enfermeras, estar integrado a servicios completos para maximizar efectos más allá del solo hecho de tomar PrEP, protocolos estandarizados de testeo, no preocuparse tanto en la adherencia y retención no deberían ser perfectas. La gente puede entrar y salir de PrEP y eso deberíamos estar ya con esa mentalidad, ¿no? La gente no necesariamente tiene que estar todo el tiempo en PrEP y que su adherencia tiene que ser buena, pero no perfecta, ¿no? La elegibilidad para PrEP, ver si las listas de elegibilidad pueden ser útiles, usarlas para incluir personas, no para excluirlas, ¿no? Eso es básico. Dejemos que las personas decidan cuál es su propio riesgo. En resumen, las personas que acuden y solicitan PrEP es muy probable que se autoidentifiquen correctamente como en riesgo y es posible que sean beneficiarios de este programa.
Lecciones aprendidas de la implementación en Kenia: el liderazgo es vital, participación activa y liderazgo de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Hay que tener un ambiente de armonía entre los actores, debemos tener un mensaje claro y único. Para los proveedores de salud, educación para proveedores. Este, ellos tienen que estar dispuestos a recomendar y prescribir PrEP, identificar campeones dentro del local o de la clínica, y la educación continua, considerar el recambio de personal y la obsolescencia del conocimiento. En cuanto a la adopción, no amilanarse por una adopción baja al inicio. Esto se ha visto y conforme vamos avanzando, la adopción va a aumentar. La educación comunitaria puede influenciar la toma de decisiones sobre la adopción, el uso efectivo y la retención. Toma tiempo para las comunidades el aceptar nuevas intervenciones, emplear estrategias para mitigar el estigma. La comunidad, en cuanto a la comunidad y los medios, hay que involucrar proactivamente a los medios y a las comunidades. En resumen, el escalamiento de PrEP ha dado lugar a la adopción de PrEP. Ya 22.000 personas habían iniciado PrEP en Kenia para el momento que se daba esta charla. La educación comunitaria continua debe incluir monitoreo de los mitos y las malas interpretaciones acerca de PrEP y de las ITS, proveer opciones de entrega diferentes para poblaciones diferentes. Recuerden, la prevención combinada incluyendo PrEP ha demostrado tener impacto. Ver los casos de San Francisco y Australia. Aún existen preguntas pendientes de ser contestadas. ¿Cómo motivar y medir la adherencia y efectividad del uso de PrEP? Entender las preferencias de los adolescentes y las mujeres jóvenes. Integrar los servicios de PrEP en la rutina de los servicios, salud reproductiva, por ejemplo. Y la medición del impacto a nivel poblacional también es algo que está todavía aún, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? O sea, ¿cómo estamos por responder eso? Más allá de la prevención, se reenergiza la agenda de prevención combinada. PrEP ha catalizado la abogacía para servicios de prevención combinada. Para mujeres, las mujeres toman control de su prevención. Se agrega protección para las trabajadoras sexuales. Para hombres que tienen sexo con hombres, son inspirados por una nueva opción. Para parejas discordantes, ellos comparten la responsabilidad y existe una concepción, y puede haber concepción segura. En población general, aumentar el testeo para VIH e identificar rápidamente a personas viviendo con VIH para derivarlas a servicios de targa y a vacunación contra hepatitis B. Entre pares y gente común y corriente, el empoderamiento que se da más allá del mismo PrEP ayuda a que estos programas funcionen correctamente, ¿no? Y por último, cómo acceder a esta información. Si bien cierto, hemos tratado de resumir esto lo más posible, pueden ver los links para cada una de las presentaciones. Si dan clic en el link del webinar de los webcasts, y pueden buscarlos por autor, día, año y título de las presentaciones, ¿no? Para poder verlas con mucha mayor tranquilidad. Lamentablemente están solamente en inglés, así que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Gracias por su atención y disculpen por haber sido un poco rápido al momento de terminar esta presentación, ¿no? El tiempo nos apremió. Muchas gracias a ti, Juan Vicente. Hay una sola pregunta y creo que yo la puedo responder un poco más porque plantea que hay condiciones estructurales, es Miguel Corrales otra vez, plantea que aunque la PrEP es efectiva, intervención biomédica, hay condiciones estructurales que hacen difícil a veces la adherencia de las personas y que van a bajar su efectividad, ¿no? Y si es que hay otras intervenciones más sociales, socioestructurales que podrían ayudar. Creo que es interesante la pregunta, primero para reafirmar que ninguna intervención es totalmente biomédica, ninguna es totalmente social, comportamental, ¿no? De alguna manera y todas las intervenciones son compuestas, son complejas, y en el caso de la PrEP es una estrategia preventiva cuyo fundamento biomédico digamos, es importante porque es una droga que tiene una acción, digamos,
importante, pero hay un componente comportamental que es clave, ¿no? Entonces, ahí obviamente la gente tiene que tomarla, tiene que ser adherente y hasta tiene que venir, tiene que hacerse la prueba, o sea, ahí implica una conducta permanente de adherencia, no solo a la PrEP, es adherencia al programa, adherencia a sus actividades, a sus chequeos, hay chequeos médicos para función renal, etcétera. Entonces, implica eso. Y de hecho, hay una literatura que viene sobre todo digamos, Estados Unidos y las ciencias, bueno, la psicología fundamentalmente, que, digamos, trata de ver el tema de la adherencia, que redefine de una manera la adherencia, implica que pasemos de una concepción de adherencia que viene de los ensayos clínicos, en los cuales un poco la idea es alguien entra y como ya está definido como paciente que está en una intervención, por esto que se llama intención de tratar, uno trata de que se quede, de que tome, de que no salga, en fin, es una situación artificial bastante forzada. En un programa de implementación, no es, la cosa es totalmente distinta. Aquí lo que queremos ver es en qué medida el común de la gente se adapta y probablemente la gente que no se adapta, es importante que sepamos que no se adapta, que ellos salgan, que nosotros, digamos, sepamos que salen y que eso se maneje de esa manera, ¿no? O sea, es básicamente así que tenemos que manejarlo. Entonces, yo invito a Miguel a que haga una, digamos, búsqueda. Hay mucha literatura respecto de adherencia y de intervenciones en relación con adherencia, pero nuevamente hay que ver la adherencia de otra manera y probablemente mucha de la gente que en un ensayo clínico se quedaba a veces por el beneficio del participar en el ensayo, a veces beneficio económico, en este caso probablemente va a preferir salir. Entonces van a haber más bien abandonos que permanencia de personas con adherencia baja, ¿no? Entonces hay como que desarrollar un mayor conocimiento de cómo la población va a interactuar con la intervención, ¿no? En fin, yo diría que esa es, la implementación de la PrEP abre todo tipo de preguntas y en relación a todo esto en los próximos años tal vez vamos a aprender mucho, ¿no? Que todavía no sabemos. En fin, agradezco mucho por preparar la presentación y por realizarla, porque es mucho material, pero como vemos, han sido presentaciones interesantes allí que nos resumen de alguna manera el panorama que se vio en PrEP, que se vio en CROI sobre PrEP, y digamos, esto estará subiéndose a nuestro canal YouTube y sitio web apenas esté listo, más tarde o mañana, y a todos ustedes, muchas gracias por participar, estaremos en contacto pronto. Hasta luego, entonces. Gracias.